Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Para mí es un placer nuevamente saludarles esta mañana. En esta semana 10 ya estamos prácticamente terminando durante 10 semanas de mucho aprendizaje, de mucho significado en cada uno de nosotros. Estamos avanzando en nuestros temas netamente de nuestro curso de literatura. Estamos avanzando y trabajando todo lo que tiene que ver el aspecto de la historia literaria en España. Para mí es una alegría poder compartirte esta mañana un tema muy importante que hoy día vamos a estar tocando. Pero obviamente es importante recordarles lo siguiente. Bienvenidos a todos aquellos que están contactándose a este canal, a cada uno de ustedes. Estamos nosotros interactuando esta mañana y aprendiendo muchas cosas. Una de ellas son los valores, siempre recordándoles a ustedes los valores. Valores importantes que recrean la vida del ser humano. Valores que de alguna manera u otra nos permiten a nosotros identificarnos como peruanos, como ciudadanos. Identidad nacional y el patriotismo son dos valores que va a dibujar, va a retratar nuestras acciones dentro de nuestro país, dentro de nuestro distrito, dentro de la familia. No olvides, son dos valores muy importantes y yo espero de que cada uno de nosotros podamos siempre aprender a poder conducirnos bien como sociedad, cumpliendo nuestros deberes para poder exigir nuestros derechos. Y creo yo que la única y mejor manera es eso, vivir como buenos peruanos. Así es que queremos decirles al mundo, queremos decir a toda persona que puede ver este video, que somos peruanos, que tenemos identidad nacional y lo amamos, el patriotismo. Y como dije esta mañana, estamos en nuestro curso de literatura, estamos siguiendo la historia literaria en España. Se ha visto ya varias manifestaciones literarias de la época medieval, se ha visto mucho el aspecto lírico, se ha visto también el género épico, se ha visto también todo lo concerniente al teatro, al género dramático, una serie de géneros que de alguna otra manera permite al lector, a cada uno de nosotros, poder conocer de dónde viene nuestro idioma castellano. Porque a la medida que vamos estudiando la historia literaria de España, también vamos estudiando cómo fue la evolución del idioma castellano. Y la única manera es poder ir a los manuscritos antiguos, es ir a los fragmentos de cómo se formaba el castellano. Por eso, cada vez que nosotros le dejamos actividades, siempre les dejo el lenguaje de la época para que tú sepas cómo es que el lenguaje ha ido evolucionando. Y ya para el siglo XVI se podría decir que las letras castellanas ya se estaban entendiendo como ahora lo entendemos. Y el día de hoy vamos a continuar con el siglo de oro en España, porque ya semanas anteriores hemos estado tratando sobre el siglo de oro español. ¿Y qué significa el siglo de oro? Significa básicamente una literatura de auge, una literatura en la cual las letras castellanas alcanzan su mayor esplendor, una serie de escritores que comienzan a poder escribir una literatura nacional, una literatura costumbrista, una literatura popular, una literatura real. El siglo de oro en España fue un evento importante porque no solamente en el ámbito artístico se desarrolló España, sino también hubo muchas mejoras en el ámbito político, económico, social. Hay que recordar que el siglo de oro español nace a raíz de lo que significó la reconquista española del yugo árabe, que durante muchos siglos España estaba siendo dominado. Y coincidentemente se descubre América en el año 1492. Así es que era un buen momento, era el momento de España de poder sobresalir en las artes y en toda área de la vida de aquella época. Entonces estamos estudiando el siglo de oro español. Hemos visto ya a varios escritores, hemos visto a Miguel de Cervantes Saavedra, hemos visto la semana pasada algo del teatro de Lope de Vega, hemos visto la poesía de Argote, la narrativa de Quevedo, hemos visto el Lazarillo de Tormes, una infinidad de manifestaciones artísticas que nos permiten a nosotros entender que España es importante y le debe mucho al mundo por todo lo que había hecho. Y el día de hoy vamos a continuar con esta línea de tiempo, vamos a descubrir más sobre lo que pasó en el siglo de oro en España. Pero queremos enseñarte esta mañana esta imagen para que tú puedas, a manera de introducción, poder conocer un poco lo que vamos a tratar el día de hoy. Quiero que observes esa imagen con detenimiento.
¿Qué es lo que tú puedes observar ahí? Bueno, quizás puedes observar a una persona presa, ¿no es cierto? Una persona que está encarcelada, ¿verdad? ¿Qué detalles, qué otros detalles tú puedes ver de la imagen? ¿Qué ideas se te vienen a la mente? Ok, tú puedes decir, la persona está muy triste, sí, está triste, está descuidado, está prácticamente quizás hambriento, un tono pensativo quizás. Así es la condición de muchas personas hoy en día que se encuentran en ese estado. ¿En qué estado? Encarcelados, presos, ¿verdad? ¿Qué sensaciones te transmite esta imagen? ¿Qué sensaciones, pensamientos te transmite una imagen así? Ok, mucha tristeza, ¿no es cierto? Mucha pena. Muchas situaciones en nuestra mente como diciendo, no me gustaría estar en ese lugar. En donde uno pasa hambre, penurias, donde la soledad, la depresión está todos los días en seres como la imagen que podemos ver, ¿no es cierto? Y es que cuando se priva la libertad a alguien, se sufre mucho. Hemos nacido siendo libres. Dios nos ha creado con una libertad, con una autonomía, independencia, para poder conducirnos bien en la sociedad. Pero nos damos cuenta que cuando restringen nuestra libertad, podemos sufrir como podemos ver esta imagen. Ahora, el día de hoy vamos a tocar un tema netamente práctico y moral. Porque a través de esta imagen podemos retratar al personaje que hoy día vamos a estudiar. Sí, un personaje importante de la literatura del siglo de oro en España, que escribe una obra básico a este contexto que hoy día hemos estado o estamos aprendiendo. Así que acompáñame hoy día a ver al señor Calderón de la Barca. Hoy día vamos a estudiar al siguiente literato dentro del siglo de oro, dentro de la representación del teatro del siglo de oro en España, Calderón de la Barca. Y especialmente vamos a ver su obra, La vida es sueño. ¿Ok? Vamos a ver hoy día varios aspectos de la obra de Calderón de la Barca. Queremos empezar contando algo de su vida. Cada vez que podemos meternos en la vida de un escritor o escritora, siempre hay que tomar en cuenta que ciertos aspectos de su vida nos permiten entender por qué escribió tal o cual cosa. Pedro Calderón de la Barca nace en Madrid en el año 1600 y pertenece a una familia hidalga, una familia de caballeros, militares, una familia de clase media alta. Incluso se educó en el Colegio Imperial de los Jesuitas de Madrid. Eso quiere decir que él siguió una orden religiosa, en el que se familiarizó en esa orden, en ese colegio, con los poetas clásicos latinos de la literatura romana. En el año 1614 se matricula en la Universidad de Alcalá, una universidad muy conocida, popular, en donde pasaron muchos escritores españoles ahí. Y también, al año siguiente, se traslada a la Universidad de Salamanca, muy reconocida para la época, donde estudió Derecho y cánones religiosos. En sus años jóvenes, su nombre aparece envuelto en varios incidentes violentos. Lamentablemente, así como Lope de Vega que vimos la semana pasada, los escritores españoles y universales en general tienen una vida oscura, tienen una vida muy penosa, que quizás no tiene que ver nada con su talento, pero al descubrir su vida uno se da a entender por qué escriben ciertas cosas. Entonces él se vio envuelto en incidentes violentos, incluso fue acusado de homicidio y violación en una del convento con una de las monjas. Es una pena poder escuchar testimonios así. Ahora, en medio de esa situación, ¿ok? En medio de su situación mundana, de su situación impulsiva, ¿ok? En su juventud, luego pasó a su adultez, en donde ya podemos ver a un Calderón de la Barca más reflexivo, un poco más maduro, que se ve reflejado en sus obras. En el año 1651 recibe las órdenes sacerdotales y se traslada a la ciudad de Toledo como capellán de los Reyes Nuevos. Muere en Madrid el 25 de mayo de 1681. ¿Qué te parece un poco la vida de Calderón de la Barca? Una vida muy agitada, ¿no es cierto? Una vida un poquito contrastada con la religión y con una vida mundana. Pero Calderón de la Barca tuvo su oportunidad de la vida para poder cambiar. Y quizá para la literatura lo más sobresaliente no es tanto de su vida,
sino las obras que él dejó, el arte que tuvo en sus manos de poder darnos lo mejor a cada uno de sus lectores. Ahora, él especialmente se desarrolló en el género teatral. Sin lugar a dudas, él escribe más obras de comedias, obras dramáticas, obras trágicas. Calderón de la Barca escribe sobre todo comedias en medio de este cúmulo de géneros y especialmente obras autosacramentales. Los autosacramentales eran obras religiosas, eran dramas litúrgicos, textos religiosos, donde comienza a significar algún evento de la Biblia. Era propio del contexto medieval. Entonces, por la formación religiosa, Calderón de la Barca desarrolla también las obras de teatros autosacramentales. En el estilo de sus comedias se puede apreciar por lo menos dos tendencias o ideas en este escritor. En primer lugar, una que sigue más de cerca el teatro realista, nacional y costumbrista, ese teatro más cerca al pueblo, ¿ok? Tipo Lope de Vega, más o menos así. Y la otra tendencia fue justamente una literatura más personal, un teatro más íntimo, como lo vemos en la obra La vida es sueño. Así es que un poquito ahí podemos entender algo del concepto teatral que tuvo Calderón de la Barca. Ahora, esta tendencia incluye las comedias más poéticas y simbólicas, con intensificación de los valores líricos y del contenido ideológico. En esta segunda línea, en el contenido ideológico, los personajes adquirieron esquematizaciones y dimensiones de símbolos universales. Los personajes son emblemas, modelos para las futuras generaciones. Incluso escritores imitan algo de la literatura de Calderón de la Barca. Así es que nos estamos encontrando básicamente con una literatura exquisita, reflexiva, una literatura simbólica y universal para cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver por lo menos algún tema que tiene que ver con sus obras. Él desarrolla varios puntos de sus comedias. Tú tienes un material ahí, una sesión de clases. Quiero que sigas el tipo de comedia que él desarrolla. Por ejemplo, la comedia histórica de leyenda, le tenemos en la obra El alcalde de Zalamea, ¿ok? Un alcalde de Zalamea que habla justo de los atropellos y de la justicia social en España. El médico de su honra, son comedias de honra, son comedias morales, escrito por Calderón de la Barca, haciendo una crítica a la medicina de su tiempo. Ok, tenemos también comedias de otro tipo, de honor, comedias que como La Dama Duende, que expresan también el aspecto del teatro costumbrista y nacional. Y quizás una de las comedias filosóficas más importantes dentro del cúmulo de obras de Calderón de la Barca fue sin duda La vida es sueño. Es una portada interesante esta obra, porque justamente la torre que tú ves ahí va a ser uno de los escenarios importantes de la obra de Calderón de la Barca. La vida es sueño. Es una obra muy reflexiva, por eso se dice que es parte de un drama filosófico. Más que comedia, se inclina para el aspecto dramático de la obra. Entonces, vamos a ver que la torre que está ahí, ya cerca, ¿no?, a un acantilado, va a ser el escenario importante de uno de los personajes que se va a constituir en símbolo universal, como lo fue Segismundo. Vamos a ver un poquito más sobre esta obra. Ahora, La vida es sueño, como obra de género teatral, fue escrita en el año 1635, ¿ok? El protagonista se llama Segismundo. Este hombre se cuestiona sobre el sentido de la vida mientras se encuentra encarcelado, privado de su libertad. Esta obra está escrita en verso, ¿ok? Su estilo de lenguaje es en verso, y dividido en 3 actos. Para la época, la palabra acto también era llamado jornadas, así que estaba dividida en 3 jornadas o actos. Ahora, ¿de qué trata la historia? ¿Por dónde gira este drama? ¿Ok? Como habíamos dicho, el drama gira en torno a la privación de la libertad de Segismundo por parte de su padre. Increíble, su padre lo encarcela, el rey Basilio de Polonia lo encarcela. ¿Y lo encarcela por qué? Porque un oráculo le había predestinado que su hijo iba a heredar el trono.
Entonces, Basilio lo que hace es encerrar a su hijo Segismundo por miedo a que se cumpla tales oráculos consultados. Ahora, en ese encierro, Segismundo comienza a meditar sobre la vida existencial. Comienza a reflexionar sobre el sentido de la libertad. Y ahí radica el valor de la obra. Radica en de qué manera el ser humano puede reflexionar por unos minutos su libertad. Ahora, luego, el pueblo se entera de la existencia de Segismundo. Y el pueblo organiza una revuelta para liberarlo. Ahora, las tropas del rey, luego de ver de que Segismundo fue dado libre gracias a alguna intervención de ciertos personajes del pueblo, se enfrenta a su propio hijo. Y su hijo, le gana en la batalla. Ahora, con el rey humillado, Basilio, se cumple la profecía, pero Segismundo, en vez de portarse como un tirano, como un vengativo, como un mal hijo, y en vez de portarse de esa naturaleza, se postra a los pies de su padre. Y el rey, emocionado, hereda el trono a Segismundo. Finalmente, Segismundo se casa con la infanta, con una mujer de clase A, con Estrella, y obliga a Astolfo, que era su primo, a cumplir su promesa y casarse con la dama Rosaura. Entonces, hay unos personajes que aparecen en la obra que tratan de poder ayudar y coayudar el aspecto de las actitudes de Segismundo. ¿Ok? ¿Qué te parece entonces un poquito la sinopsis y todas las cosas que acabamos de ver? ¿Ok? Vamos a ver algunas actividades de aplicación, ¿ok? Vamos a ver alguna resolución de actividades, luego que vimos un poco sobre la vida de Calderón de la Barca, vimos el teatro de Calderón de la Barca, vimos las obras, las comedias de Calderón de la Barca y el drama La vida es sueño. Vamos a completar las ideas ahora sobre esta obra. ¿Cómo se llamó el personaje que fue encarcelado por su padre? ¿Cómo se llamó? Ahora, el padre de Segismundo, ¿quién fue? ¿Cómo se llama la estructura o cuánto está estructurada internamente la obra? ¿El pueblo qué decide? A ver, vamos pensando en algunas respuestas para completar sobre este texto que nos ayuda muchísimo a reflexionar sobre nuestra conducta en la sociedad. ¿Tienes alguna idea? A ver, vamos a dejar unos minutos, quizás, para poder completar. Tú tienes ahí un material, vamos llenando. ¿Qué te parece? Vamos con la primera. Personaje que fue encarcelado por su padre. Ok, el padre se llama Basilio de Polonia, hay que recordar. Pero el personaje que fue encarcelado fue Segismundo, no olvides ese. Ese nombre, Segismundo, es la primera, ¿ok? Hay que corregir ahí. El padre de Segismundo, ¿cómo se llamó? Basilio de Polonia. Ese es el nombre del padre, Basilio de Polonia, el rey. 3 jornadas o actos es la estructura interna de la obra. Ya era estructurada por cuadros. Tenemos que conocer un poco del texto dramático y fue constituido por 3 actos. Ahora, el pueblo decide armar una revuelta, una revolución para rescatar a Segismundo de su prisión. Ahora, vamos a identificar la respuesta correcta. ¿Qué te parece? Vamos a identificar. La temática de la obra La vida es sueño es. ¿Cuál es la temática de esta obra? A, los problemas entre un padre y su hijo. B, la libertad humana. C, el abuso de poder. ¿Cuál crees que sería? Vamos viendo ahí la temática, el tema de esta obra. Ok, la libertad humana, ¿no es cierto? En toda la obra vamos a ver el tema de la libertad en la vida de Segismundo y especialmente su privación. No es un dato de la vida y obra de Calderón de la Barca. Estuvo acusado de homicidio y violación, escribe comedias de capa y espada, tuvo inconvenientes con Lope de Vega. Bueno, la primera es, ¿no? Vimos que dentro de su vida fue acusado de homicidio y violación. La B, escribe comedias de capa y espada. Tuvo inconveniente con Lope de Vega. No tenemos un registro histórico o biográfico sobre ese aspecto. Por lo tanto, alternativa C. Es una característica del teatro de Calderón de la Barca.
A, ideología moralizante y pesimista. B, su temática apunta a analizar la existencia humana. C, realista, costumbrista y nacional. Bueno, estamos hablando del teatro en general, no tanto de la vida de sueño, sino del teatro. Por lo tanto, es un teatro realista, costumbrista, nacional. Es un teatro que se acerca al corazón de los pueblos. Alternativa C. Tenemos 3 preguntas para estar terminando este tiempo, esta mañana. Vamos a responder a la primera. ¿Qué obra corresponde a la comedia de leyendas e historia? ¿Qué comedia filosófica escribió Calderón de la Barca? ¿Qué comedia de honor escribió Calderón? ¿Tenemos alguna idea? Podemos ahí completar en nuestra sesión, entonces, ¿cuáles son esas obras? Ya hemos pensado, reflexionado un poco en las preguntas. Vamos a dar respuesta a ello. ¿Qué obra corresponde a la comedia de leyendas e historia? Bueno, la obra de teatro El alcalde de Zalamea. Interesante obra. ¿Qué comedia filosófica escribió Calderón? La obra La vida es sueño. ¿Ok? Nunca olvides esta obra, La vida es sueño, el personaje Segismundo. ¿Qué comedia de honor escribió Calderón? El médico de su honra. Una gran comedia de este autor español. De esta manera, chicos, estamos llegando a la parte final, en la parte teórica de nuestra sesión. Hemos visto también la parte práctica. Hemos visto la importancia que tiene que tener este autor para la literatura del siglo de oro en España. El teatro tuvo ese auge importante dentro de lo que correspondió a las artes en España. Y Calderón de la Barca, junto con Lope de Vega, son los máximos exponentes del teatro español del siglo de oro. A continuación te voy a dejar un texto de la época. Te voy a dejar un texto que es un monólogo. El monólogo es la actitud que uno tiene para hablar consigo mismo y para reflexionar en sí mismo. Y es el monólogo que va, digamos, a reflexionar Segismundo en la torre, en la imagen que vimos, la torre, prisionero él, comienza a meditar sobre la libertad humana. Así que yo te voy a pedir que lo leas bien y vas a responder las preguntas de análisis y comprensión sobre Calderón de la Barca y su obra La vida es sueño.